Voy a pedir que abramos nuestras Biblias, hermanos. En el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 3. Carta a los Romanos, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 21 al 28. Vamos a hacer la lectura alternadamente. Yo comienzo con el 21, ustedes el 22 y nos reunimos todos en el versículo 28. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 28. Vamos a ponernos de pie para hacer la lectura de la palabra de Dios. Si ve que alguien no tiene Biblia, acérquese con él para que todos leamos y sepamos lo que quiere Dios que aprendamos el día de hoy, en esta tarde. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 28. Creo que ya todos tenemos la cita. Sí, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios que dice: pero ahora, aparte de la ley, se han manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bendito Padre Celestial, en estos momentos estamos pidiendo, Señor, que tu Espíritu sea el que nos dirija en la palabra y en nuestra mente, Señor, quede grabado para así poderlo practicar en nuestras vidas, Señor. Sé tú con nosotros y que tu Santo Espíritu, Señor, me diga qué decir, solamente lo que tú quieres. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta tarde vamos a ver lo que es la doctrina de la justificación. De la justificación. ¿Quién ha oído de esta doctrina? Levante su mano. Voy a volver a repetir. ¿Quién ha oído la doctrina de la justificación? Bueno, son pocos. Bueno, en esta tarde nos vamos a enterar más acerca de lo que es esta doctrina de la justificación. La justificación, hermanos, es un acto libre de la gracia de Dios. Es un acto libre de la gracia de Dios, por el cual Dios perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. ¿Sí? Ya nos enteramos de qué es lo de la justificación. Voy a volverlo a repetir. La justificación es un acto libre de la gracia de Dios, por el cual Dios perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. ¿Sí? La justificación, hermanos, es realizada solamente en virtud de la justicia de Cristo Jesús. Aprendamos esto. La justificación, ¿verdad?, es realizada solamente en virtud de la justicia de Cristo Jesús, la cual nos es imputada, ¿verdad?, y la cual recibimos únicamente por fe. Por fe. Dios establece al creyente en una relación correcta consigo mismo. Desde la Reforma, hermanos, del siglo XVI se ha prestado considerable atención a esta doctrina de la justificación en las cartas de Pablo, en las cartas paulinas, como se conoce. Martín Lutero sostenía que la doctrina de la justificación no solo era el centro del pensamiento de Pablo, sino la doctrina de la justificación, ¿verdad?, era también un punto en el cual la iglesia se mantenía o se caía. Pablo decía sobre esto.
John Murray afirma por otro lado que es la piedra principal, el corazón de la espiritualidad y de toda teología cristiana, la justificación. La doctrina de la justificación se encuentra desarrollada por Pablo fundamentalmente en las cartas a los Gálatas y en las cartas a los romanos, como estamos leyendo en esta vez. La carta de Pablo a la comunidad cristiana en Roma, hermanos, es uno de los documentos teológicos más importantes que jamás hayan escrito. Su influencia sobre la iglesia ha sido enorme, ha sido básico en la iglesia. Pablo expone al Evangelio como una revelación de la justicia de Dios. El tema central del pensamiento de Pablo en estas cartas es Cristo crucificado para justificación de los pecadores. ¿Ya vamos entendiendo más o menos lo que es la justificación? Todo es sobre Cristo Jesús. El significado de la palabra justificación, según el vocabulario de Pablo, significa, en otras palabras, contar como justo. Justificación significa contar como justo. Oiga bien esto, contar como justo. No significa en ningún modo hacer al hombre justo, sino por el contrario, somos justos porque Dios nos imputa la justicia de Jesucristo. ¿Ya vio la diferencia? Pablo explica la justificación, hermanos, como un proceso judicial delante del juez. El pecador es encontrado culpable y tiene una pena que cumplir, pero el juez dice que lo declara libre por el pago hecho por el Redentor, por la justicia de Cristo Jesús. Podemos definir, hermanos, este dicho en 5 acciones. La primera es declarativa, y eso lo podemos ver en Romanos 8:34. Si buscan ustedes este pasaje en sus Biblias, Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso es declarativa. Dios declara al pecador libre de culpa y de las consecuencias del pecado. ¿Quién le puede decir a Dios por qué lo libras? Dice que Dios es el pasaje. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La base, hermanos, sobre la cual depende la justificación es la obra redentora en la muerte de Cristo. Y no se nos debe olvidar esto. La justicia de Cristo es la única base por la cual Dios puede justificar al pecador. Hay una remisiva irreversible de parte de Dios. Dios perdona los pecados por la perfecta justicia de Cristo, porque ese sacrificio lo encontró perfecto. Por eso Dios perdona los pecados. La justicia de Cristo es impartida al creyente justificado por medio de la presencia de Cristo Jesús. Pero una segunda acción, ¿verdad?, es la judicial. Cristo cumplió la ley a favor del pecador. Cristo cumplió la ley a favor del pecador. Un hermano que lea Romanos 3:26. ¿Qué dice Romanos 3:26? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La base sobre la cual depende la justificación es la obra redentora en la muerte de Cristo Jesús. La justicia de Cristo es la única base por la cual Dios puede justificar al pecador. Tengámoslo bien entendido esto. Una tercera acción, hermanos, es la salvación en Cristo. Imparte al creyente la calidad y el carácter de la justicia de Cristo Jesús. La salvación en Cristo imparte al creyente la calidad y el carácter
de la justicia de Cristo Jesús. Filipenses 3:9. ¿Qué dice Filipenses 3:9? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Cristo llega a ser el justificador, por medio del cual una nueva vida es inaugurada en el creyente. Cuando el Señor Jesucristo llega a la vida de la persona, esa persona es justificada por la misma muerte del Señor Jesucristo. Y por esa fe que imparte aquella persona que cree en Él. Una cuarta acción, hermanos, es la restaurativa exclusiva. Y esto quiere decir, el pecador alcanza el agrado de Dios y la comunión con Dios es restablecida por el sacrificio de Cristo. Nuevamente, Cristo Jesús. Nuevamente, Él es el que media entre Dios y el hombre. La justificación, hermanos, no es una mera absolución o remisión. Esto dejaría al pecador en la misma condición que un criminal puesto en libertad. ¿Qué le pasa a un criminal cuando sale libre? Sí sale libre y es perdonado ya cuando no la pena, pero queda marcado. ¿Se acuerda de lo que pasó? Pero cuando Dios, hermanos, justifica, trata al pecador como si él nunca hubiera pecado. Trata al pecador, ¿verdad? Y no se acuerda nunca más de los pecados que cometió contra él. Eso es lo que hace Cristo Jesús, hermanos. Y a veces no valoramos lo que es Cristo Jesús y su muerte en la cruz. Sí sabemos que Cristo murió por mí y gloria sea a Él y decimos aleluya, pero a veces nuestra forma de vivir no concuerda con esa creencia que teníamos de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Conocemos a un Dios todopoderoso, conocemos a un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todos lados, pero no lo respetamos. Ese Dios todopoderoso que pudo haber hecho otra humanidad, Él se acerca a las personas para decirle, oye, aquí estoy. Cuando no podemos comprender esto, hermanos, de la justificación, no podemos vivir de acuerdo a las normas de Dios. Y por último, una quinta acción, el final de Dios. Dios, al justificarnos, hermanos, nos une al pueblo de Dios, nos hace sus hijos y herederos. Romanos 5, 9 y 10. Romanos 5, versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso nos acoge como hijos, como herederos, de esa vida eterna que Él nos está prometiendo, y que es una promesa que se va a cumplir. La justificación, hermanos, entonces es la declaración misma de la membresía del pueblo de Dios, no permitiendo diferencias en la iglesia, no permitiendo que unos son más y otros son menos, unos hacen más obras y otros hacen menos obras. No, Dios no hace así, Dios no lo ve así. Cristo toma el lugar de la maldición del pecador. ¿Quién es el pecador? Usted y yo, hermano, usted y yo. Cristo tomó esa maldición y el creyente es ahora hecho hijo de Dios. ¿Comprendemos lo que es hechos hijos de Dios? La causa, hermanos, instrumental de justificación es la fe, mientras que la base definitiva de la justificación es la obra de Cristo, completa, acabada, adecuada.
Por eso, hermanos, vamos a ver ahorita 3 puntos del pensamiento del que Pablo tenía sobre esto. Y primero tenemos que ver la relación con el judaísmo. ¿En qué situación se encontraba Pablo? Las cartas de Pablo deben ser leídas teniendo como base que escribió contra su propio contexto judío de primer siglo. La ley era vista como una expresión del pacto entre Dios e Israel, y la justicia es vista como una conducta o una actitud propia y obligatoria del pueblo del pacto histórico. El nominalismo, hermano, de pacto no veía las obras de la ley como una forma de ganar el acceso al pacto, sino lo veía como una manifestación que aún pertenecían ellos al pacto. Y por eso estaban ellos en su mente, siempre estaban obligados a hacer el pacto, a cumplir el pacto, las reglas que había puesto Dios, porque así ellos se podían sentir protegidos y salvos por Dios. Las obras son la condición para permanecer en el pacto, pero ellas no obtienen la salvación. No obtienen la salvación. Y esto Pablo lo sabía y se lo estaba diciendo a los mismos judíos. Mientras que para los judíos la salvación descansa en que pertenecen al pueblo del pacto, los cristianos creemos que en una justicia basada en la participación de Cristo. Ya no es por obras. Ya no es cuánto puede hacer usted, sino es su fe en Cristo Jesús. Pablo, como judío, estaba consciente de la necesidad de entrar al pacto y permanecer en él. De esta forma abrió las condiciones del pacto a todo aquel que tuviera fe en Cristo Jesús, uniéndose así al pacto abrahámico. El apóstol Pablo enseña claramente que la justificación es por fe, y lo declara aquí en la carta a los romanos, solamente por fe. Prueba con maestría que el plan de Dios para la humanidad no ha cambiado un ápice, no ha cambiado en nada. Utiliza a Pablo todo el Antiguo Testamento como un fundamento de su posición, y en particular el ejemplo de Abraham. ¿Sí nos acordamos quién es Abraham? Un hebreo ejemplar, fue el padre de la nación, fue tomado así, Abraham, ¿verdad? Padre de la nación, y sin embargo la condición de su justificación no fue su pacto con Dios, sino la fe en la redención a través de Jesucristo. Pablo, hermanos, niega que Abraham haya sido salvado por haber guardado la ley o por haber observado los ritos. En Gálatas 3:17, y aquí Pablo nos está diciendo que Abraham vivió alrededor de 430 años antes de que se entregara la ley a Moisés. Antes de que se entregara esa ley a Moisés, Abraham vivió por fe, no cumpliendo lo que decía un reglamento. Dios declaró justo a Abraham mediante la fe antes de haber recibido el rito de la circuncisión que se comenta aquí en Romanos. Y eso lo podemos ver en Romanos 4, del 9 al 11. Vaya apuntando estos pasajes, hermanos, que son importantes. Un segundo concepto o un pensamiento de Pablo es que el concepto de la justicia de Dios. Concepto de justicia de Dios. Pablo usa tres formas. El sustantivo justicia. El sustantivo justicia es usado en relación a Dios y a los hombres. Cuando usted vea esta palabra de justicia en estas cartas, está hablando Pablo sobre Dios y los hombres. Dios declara justos a todos los hombres mediante la fe que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Y es usado por Pablo también en un sentido ético. Es usado para caracterizar la vida de aquellos que han sido justificados. Justicia. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Vivimos en esa justicia que el Señor Jesucristo vivió aquí en el mundo? Una segunda cosa que Pablo hace sobre el concepto de la justicia de Dios es el adjetivo justo. El primero fue un sustantivo, justicia. Ahora vamos a ver el adjetivo justo. Lo usa Pablo tanto para humanos como para Dios. Lo usa para las personas que están cumpliendo los propósitos de Dios. Son fieles y obedientes a la palabra de Dios. Esos son los justos.
los que están alineados con Dios. Dios es justo en su naturaleza y en sus acciones. Dios solamente hace lo correcto, lo santo y lo bueno, justo. ¿Es mi vida así? ¿Es mi vida así? Y una tercera forma, hermanos, que ve Pablo es en la forma verbal, justificar. Puede ser traducida como poner en el lugar justo. Poner en el lugar justo. Pablo describe la acción unilateral, de Dios que cambia la naturaleza humana, cambia su posición judicial y su posición relacional. Y mediante este decreto, el hombre es reconciliado con Dios. El concepto de la justicia de Dios, hermanos, es por naturaleza, función y resultado, es central en la enseñanza de Pablo. La justicia de Dios se revela en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Y a diferencia de los hombres, la justicia y la fidelidad de Dios nunca cambian. Nunca cambian. Por eso tenemos que ver en un tercer punto, hermanos, la relación de la fe y de las obras. La fe y las obras. Las obras son vistas como resultado de las acciones y méritos individuales. En contraposición, la fe es vista como resultado de los méritos de Cristo y se centra en la justicia de Dios. Esto es un punto de vista muy simplista y es inadecuado en la relación de la fe y las obras. La fe, hermanos, es vista en el pensamiento de Pablo no como un ritual, sino como un motor que nos lleva a manifestar el amor de Dios. Nos lleva a manifestar el amor de Dios. Esa fe que tenemos, hermanos, sí nos hace manifestar esto que Pablo nos está diciendo en esta epístola de Romanos. ¿Qué dice usted? Esto es para meditarlo, hermanos, porque a veces nosotros confundimos muchas cosas, y más lo que es justo, y pensamos que porque habíamos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ya somos justos, y estamos equivocados, hermanos. Estamos equivocados. La fe muestra nuestro compromiso con Jesucristo, lo que resulta en una vida de amor. ¿Ha cambiado mi vida desde que conocí a Cristo Jesús? ¿O sigo comportándome como antes lo hacía, pero ahora con la esperanza de que tengo a Jesús y que me puede perdonar los pecados? Abraham, hermano, fue declarado justo por Dios antes de ser circuncidado. Su fe manifestada a través de su obediencia, y por eso es declarado justo. Él creyó, pero también obedecía a Dios. Nosotros creemos en Cristo Jesús, que Él murió en la cruz por nosotros, pero obedecemos a nuestro Dios. Obedecemos la palabra de Dios, vivimos en ese amor. Pablo cuestiona la fe de aquellos que no producen buenas obras. Pablo enfatiza la gracia sobre las obras, pero no se olvida de que la fe se ve manifiesta en las obras. No, ya no hay que cumplir la ley, pero hay que obedecer a Dios. Y lo voy a obedecer porque tengo fe en Él. Nos damos cuenta de lo que es la justificación. El hombre, hermanos, no puede hacer nada para que Dios le acepte. El hombre no puede hacer nada para que Dios le acepte. El hombre no es justo, no hace nada bueno y no entiende la ley de Dios. Y eso dice Romanos 3, 10 al 12. Vamos a ver qué dice eso. Abra sus Biblias en este pasaje. Romanos 3, del 10 al 12. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Pablo no dice simplemente que nadie puede llegar a ser justo delante de Dios por sus obras. El uso del tiempo verbal enfatiza que jamás alguien será considerado justo sobre la base de su propia vida. No, las obras ya no son para salvación. Nunca ha sido. Ahora es la fe en Cristo Jesús. Y por eso les decía anteriormente que a veces confundimos esto de que ya acepté a Cristo Jesús como Salvador, ya soy justo. No, hermanos, sigue siendo pecador y sigo siendo pecador. No es que Dios nos haga justos. Dios lo está viendo a usted por medio de su Hijo Cristo Jesús, que fue la justicia que Él pudo aceptar. Entonces no nos creamos que somos tan blancos como una paloma. No, hermanos, seguimos siendo pecadores, pero Dios nos ve por medio de su Hijo Cristo Jesús, y por eso acepta la justicia de Cristo, la imputa a su Hijo Cristo Jesús, y por eso somos aceptados delante de Él. No porque somos buenos, no porque yo ayudo mucho, no porque yo doy. Por eso la fe del cristiano, hermanos, se tiene que reflejar en las obras. Pablo les decía: yo les voy a demostrar mi fe, pero por las obras. El amor que siento por Dios, lo agradecido que estoy por el Cristo Jesús, por mi Señor, por haberme salvado. Yo, por medio de las obras, lo hago patente a todos los demás, pero es por su fe que tenía en Cristo Jesús. La justificación, hermanos, es una acción de la Trinidad. La justificación del hombre procede enteramente de Dios. Pablo describe en estos versículos a la justificación como una expresión trinitaria. Pablo decía: Dios el Padre nos justifica por la gracia. Dios el Padre nos justifica por la gracia. Dios el Hijo nos justifica por medio de su sangre. Y Dios Espíritu Santo nos da la fe. La Trinidad. La justificación, hermanos, es una acción que involucra tres hechos únicos. Y el primer hecho es solo por gracia. Es solo por gracia, la única fuente de la justificación. No es porque no la merezcamos. Y a veces nuestro orgullo nos lleva a pensar eso. No, hermanos, es porque Dios la regaló. Dios así lo quiso. La palabra gracia significa misericordia, un favor mostrado hacia alguien que no lo merece. Pablo explica que los pecadores son justificados gratuitamente por la gracia de Dios, porque Él así lo quiso. No existe paga ni causa para recibir ese favor. Y alguien lo dijo propiamente, que la justificación por gracia significa la divina aceptación de gente inaceptable. Esto me hace pensar sobre la novela del retrato de Dorian Gray. Sí, la sabemos, bueno, espero que sí la hemos leído. Hacía maldad y todo se iba reflejando en el retrato. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Cómo piensa usted que está su alma, de limpia o de sucia delante de Dios? Delante de Dios. Algo que nosotros no merecíamos, pero que Dios dispuso por sí el dárnoslo. Esa es la gracia. Un segundo hecho que podemos ver sobre esto es solo por Cristo Jesús. Ya lo vimos que es por la gracia, pero también solo por Cristo Jesús. Es la única manera de la justificación. No hay más. No es que usted se vaya de rodillas de aquí a donde hasta a donde usted quiera. No es que usted deposite dinero de gran cantidad a quien usted quiera. Solo por Cristo Jesús es la única manera de la justificación. Somos justificados por el pago hecho por Cristo a nuestro favor. Él pagó la deuda de nuestros pecados con su propia vida. Él pagó con su propia sangre. Y la obra de Jesucristo, hermano, fue culminada en la cruz y en la resurrección de Cristo. Esa es la prueba de su victoria. Sí, en la muerte, pero también resucitó. Y dice la palabra de Dios, como leímos, está sentado ahora en la diestra de Dios.
¿Intercediendo por quién? ¿Por quién está intercediendo ahí en la diestra de Dios? Por nosotros, por usted y por mí. Porque es la justificación que Dios le agradó. El sacrificio perfecto. Él envió al Espíritu Santo a los creyentes, y esa es una prueba del cumplimiento del plan de Dios en reconciliar a la humanidad consigo mismo en la persona de su Hijo. Esto nos lo dice Efesios 1:7. Adán y Eva pecaron contra Dios y la condenación del pecado fue transmitida a toda la humanidad. Pero Romanos 5:19a dice: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por uno. De la misma manera que todos fueron condenados por lo que Adán hizo, también dice la palabra, todos fueron justificados por lo que Cristo hizo también. Romanos 5:18 dice: porque la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Así como Adán pecó, toda la humanidad, ¿verdad?, fue perjudicada. También por uno solo, que es Cristo Jesús, todos fueron perdonados y justificados. Romanos 5, el versículo 19 del capítulo 5 de Romanos dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y una tercera parte, hermanos, y yo quisiera ya acabar, no, a lo mejor ya no acabo con la voz. Una tercera acción. Ya vimos solo por gracia, ya vimos solo por Jesucristo, pero también vimos, vamos a ver lo que es solo por fe. La condición para recibir la justificación es solo por fe. ¿Creen en el Salvador? Jesucristo, y serás salvo, le decía Pablo al carcelero. No somos justificados a causa o a cuenta de nuestra fe. Voy a volver a repetir: no somos justificados a causa de o a cuenta de nuestra fe. Eso sería contrario a la justificación solamente por gracia y solamente por Cristo. No hay mérito en la fe. No hay mérito en la fe. La fe es meramente la mano que acepta la bendición. El Espíritu Santo ilumina al pecador, le muestra la cruz, le atrae hacia Cristo y le da fe. Pablo en Efesios 2:8 declara: porque por gracia sois salvos, ¿qué dice? Por medio de la fe. ¿Y esto qué dice? No de vosotros, pues es don de Dios, porque así Dios lo quiso. Pero sois salvos por medio de la fe. Y en Gálatas 5:5, hermanos, dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La fe, hermanos, es contada por la justicia infinita de Cristo. No porque haya mérito en la fe, sino porque la fe une al creyente vacío en aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad. Y esto lo podemos encontrar en Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Por eso, hermanos, ya para concluir. Gracias, hermano. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Un hermano que lo lea en voz fuerte. Santiago 1:17. Gracias, hermano, gracias. Dios nos revela su amor sacrificial que se ha hecho carne en el Hijo unigénito que llevó nuestros pecados en la cruz, ahí en el Calvario. La justificación, hermanos, es un hecho declarado, es un hecho irreversible y final de Dios. Él nos considera justos por el sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Él nos imputa su justicia y nos une a la membresía de su pueblo de Dios.
La justificación, hermanos, del pecador es un regalo inmerecido. Y eso tengámoslo siempre presente. No es porque usted sea bueno o porque yo sea bueno. Es algo que no merecíamos, pero que Dios, en su infinita gracia, nos lo ha dado. Aquel que ha conocido a Cristo Jesús como su Salvador. La justificación, hermanos, del pecador es un regalo inmerecido. Dios no solo nos borra los pecados, sino que se olvida de ellos, haciéndonos completamente libres y reconciliados con Él. A veces cuando nos hacen algún mal a nosotros, y nos ha pasado yo creo que a todos, la persona se puede acercar y nos dice: ¿me perdonas? ¿Me disculpas? ¿Me porté mal o te hice mal o lo que haya sido? Pero a veces nuestra mente, hermanos, no se nos olvida lo que la persona nos hizo. Y aunque yo le haya dicho a la persona: sí, no te preocupes. Y si no te preocupes, yo mientras lo estamos diciendo estoy recordando: mira lo que me hiciste. Dios no es así, no es como el ser humano. Dice que Dios nos perdona nuestros pecados y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Todo por la fe en Jesucristo, su Hijo. Dios, hermanos, nos mostró su amor por nosotros cuando aún siendo pecadores, el Dios Todopoderoso, el Dios Todo Maravilloso, vino a buscarnos a nosotros, que nosotros pecamos contra Él. Nos damos cuenta de lo que es la justificación, hermanos, de lo que Dios es también con su Hijo Cristo Jesús. Ese Dios Todopoderoso que nos brinda todo su amor, que nos da la gracia y nos regala la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Matamos a su Hijo. Matamos a su Hijo. Pero Él nos ha perdonado. Nunca más se ha acordado de esto y nunca más se acordará. Pero solamente a los que viven en fe en su Hijo Cristo Jesús, que es la justificación que usted y yo necesitábamos. Y que si usted no ha conocido a Cristo Jesús como su Salvador, no se va a poder acercar a Dios por otra forma, hermanos, o por otra forma, querido oyente, si no es por medio de Cristo Jesús, que es la justificación perfecta para que Dios lo pueda considerar a usted justo. Entender la doctrina de la justificación, hermanos, adecuadamente nos permite ver la magnitud de la obra de Jesucristo a favor nuestro. Él es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Lo cree así? No los oigo, hermanos, parece que el frío nos tiene así como bien congelados. Sí está haciendo frío, yo estoy sudando aquí. No sé ustedes cómo estén allá, abrieron las ventanas, yo creo que está haciendo frío, ¿verdad? Pero Él es nuestro único suficiente Salvador personal, ¿sí? Amén, hermanos. No necesitamos otra cosa. Necesitamos tener fe. Es una justificación. Y recuerden, hermanos, Dios nos está viendo a cada uno de nosotros por medio de su Hijo Cristo Jesús. Porque si nos viera como somos, no seríamos de agrado de Él, hermanos. Esto es lo de que es la doctrina de la justificación. Es básica, es una de las básicas en la vida del cristiano, porque solamente así podremos acercarnos a Dios. Disculpen la voz, pero que Dios nos bendiga, hermanos, y esforcémonos en cuidar nuestra vida. Hemos sido justificados, pero no soy justo. Recuerden eso, no somos justos. Dios nos ha hecho justos por medio de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra expuesta. Quiero invitar a mi hermano Luis García Cruz, si nos hace el favor de despedirnos en oración.
Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a despedirnos de este culto. Señor y Padre bendito, estamos agradecidos porque por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo somos justificados. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, por tu misericordia, Señor, tú dices que si confesamos que Jesús es el Señor y que tú le has levantado de los muertos, seremos salvos. Padre, en esta tarde te estamos dando gracias por todo esto y te estamos suplicando, Padre, que en esta semana que hemos comenzado, tú nos guardes, que tú nos acompañes y, Señor, que en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros vecinos, Señor, con nuestros amigos, demos testimonio, Señor, de lo que somos, de lo que hemos creído. Te pedimos, Padre, que nos acompañes y que si hemos de estar en este culto de la tarde también, Señor, estemos con gozo para adorar tu nombre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Acompáñanos porque te lo suplicamos